Dentro de pocos días, el 23 de junio, se cumplen ya 6 años desde que en un referendo el pueblo británico tomó una decisión sin precedentes: dejar de ser parte de la Unión Europea. Desde entonces, los ires y venires, los aciertos y desaciertos, acuerdos y desacuerdos han sido la constante en la relación entre Londres y Bruselas, que tiene a Irlanda del Norte en el centro de las discrepancias. Si bien este país hace parte del Reino Unido, comparte la misma isla con la República de Irlanda, que es un país que pertenece a la Unión Europea. El punto clave de la negociación entre las partes fue la frontera, precisamente entre las dos Irlandas. El acuerdo alcanzado fue una frontera blanda, es decir, Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido, seguirá haciéndolo, pero no tendría una frontera física con Irlanda para así garantizar cierto flujo comercial. Es decir, Irlanda del Norte, en palabras más, palabras menos, seguiría vinculada al mercado común de la Unión Europea. Pero el gobierno del primer ministro Boris Johnson presentó a la Cámara de los Comunes un proyecto de ley que podría permitir modificar de manera unilateral el protocolo de Irlanda del Norte, que a su vez es un protocolo que está pactado dentro del acuerdo del Brexit y establecería algunos cambios en el manejo de esa frontera. Se lo explicamos mejor a continuación. Un proyecto de ley que tiene al Reino Unido cerca de desatar una nueva crisis con la Unión Europea. Este lunes, el gobierno británico presentó su propuesta de modificación del régimen aduanero de Irlanda del Norte, un protocolo negociado al momento del Brexit para permitir a Irlanda del Norte quedarse en el mercado único europeo sin restablecer una frontera con la República de Irlanda. El texto prevé permitir la libre circulación de mercancías británicas destinadas a Irlanda del Norte, pero al mismo tiempo mantener los impuestos y controles de las que vayan dirigidas a la República de Irlanda. Nos tomamos muy en serio esta legislación. Si soluciona los problemas del protocolo de Irlanda del Norte, también protege al mercado único de la Unión Europea, por lo que la Unión Europea no sale perjudicada por esta legislación. Sin embargo, la Unión Europea declaró que está firmemente opuesta a cualquier cambio de la legislación e incluso amenazó con tomar represalias. Renegotiating of the protocol is unrealistic. La renegociación del protocolo no es realista. No se ha encontrado ninguna solución alternativa viable para este delicado equilibrio largamente negociado. Cualquier renegociación simplemente traería más incertidumbre para la gente y las empresas de Irlanda del Norte. Por estas razones, la Unión Europea no renegociará el protocolo. For these reasons, the European Union will not renegotiate the protocol. El gobierno británico dijo estar dispuesto a negociar con la Unión Europea, pero afirmó que necesita arreglar estos problemas en Irlanda del Norte lo antes posible. Preguntas que quedan entonces sobre la mesa. ¿Qué busca Johnson con esta propuesta? Un acuerdo a su medida, bajar un poco también las aguas con referencia al escándalo del Partygate que lo ha afectado recientemente. ¿Qué opciones tiene entonces la Unión Europea? ¿Está dispuesta a negociar con Londres o se mantendrá con una postura mucho más fuerte y firme frente a lo acordado previamente con el Reino Unido? Y en medio de las discusiones, ¿alguien se ha puesto a pensar en Irlanda del Norte? ¿Qué significa estar en medio de toda esta situación? ¿A qué sanciones se está exponiendo Londres con este cambio en este pacto alcanzado con Bruselas? ¿Cómo se verá afectado el comercio? Johnson ha hecho un cálculo de las consecuencias en términos políticos de lo que le podría traer este tipo de discrepancias con la Unión Europea. La factura tal vez se la van a cobrar un poco más adelante. Muchos puntos para analizar hoy en el debate de France 24, el Reino Unido versus la Unión Europea. Para conversar sobre este tema, saludamos a Óscar Guardiola. Él es escritor y profesor en Birkbeck College, University of London. Se encuentra en la ciudad de Londres, que es la capital del Reino Unido, y desde Ciudad de México se conecta Dámaso Morales Ramírez. Él es coordinador del Centro Europeo de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de México. Ustedes, nuestros televidentes, también hacen parte de esta conversación. Estamos a través de las redes sociales, ustedes ya las conocen, estamos en Facebook, también nos encuentran en Instagram y en Twitter, y también pueden ver nuestra señal en streaming a través de YouTube. Nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal, nuestra etiqueta para que dejen los comentarios, numeral El Debate F24. Comienzo entonces dándole la bienvenida a Óscar Guardiola en la ciudad de Londres. Óscar, gracias por acompañarnos en el programa. Y el punto de partida, como me gusta llamar a esta primera pregunta para el debate, para conocer posiciones. ¿Por qué esta posición del Reino Unido? ¿Por qué cambiar ahora este acuerdo ya alcanzado que tanto costó negociar? ¿Está Boris Johnson simplemente buscando un cambio unilateral para
modificarlo a su manera, sabiendo que es un documento que él firmó, él aprobó? Quizás la mejor manera de entender lo que está haciendo Boris Johnson en este momento es tomar en cuenta el contexto político que enmarca esta decisión. Boris Johnson viene de un par de semanas muy difíciles en las cuales casi pierde un voto de no confianza iniciado por su propio partido. Así que su reto es intentar sobrevivir a como dé lugar. Y para hacerlo tiene que hacer dos cosas. Primero, dado que no va a ser posible hacerle llegar a sus electores un premio material, pues la economía británica en general cada vez da signos de entrar en una situación más compleja, va a intentar darles, como ha sido usual en su estilo de gobierno, una suerte de premio simbólico. Y ese premio simbólico consiste en volver a enfrentarse a la Unión Europea. Sí. De la otra parte, claro que hay una serie de temas políticos que implican a Irlanda del Norte. El hecho de que en Irlanda del Norte el unionismo, es decir, el sentimiento de seguir perteneciendo al resto de Gran Bretaña, está de capa caída y va bajando cada vez más. Y en cambio, el nacionalismo de Sinn Féin va hacia arriba. Sí. Así que también se trata de ese problema político que puede convertirse en un problema constitucional para el Reino Unido, la posible separación de una parte del Reino Unido. Claro. Esos son los temas políticos que enmarcan esta decisión, que consiste en no otra cosa sino en atacar su propio protocolo. Pues como bien lo dijiste, él mismo lo negoció. Sí, fue un protocolo que él mismo firmó y que en su momento consideró como un gran éxito negociador por parte del Reino Unido, donde en esta relación de gana-gana, según él, el Reino Unido tenía ahí ciertas ventajas y era beneficioso para el Reino Unido. Damaso Morales, en Ciudad de México, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. Pregunta para el punto de partida. ¿Por qué esta posición del Reino Unido? ¿Por qué esta jugada de Boris Johnson? Ya Oscar nos daba sus puntos de vista. ¿Cuáles son los suyos? Sí, sin lugar a dudas, Boris Johnson se encuentra ahorita en la encrucijada política nacional y ahora ya se ha puesto también en la encrucijada política internacional. Esta situación del llamado Partygate y por lo cual dio lugar precisamente a esta moción para quitarle la confianza y que finalmente Boris Johnson pudo lograr salvarla, no significa de ningún modo de que ya tenga la situación controlada. Y por ello, precisamente, ahora avanza en este tema, pero es un tema bastante delicado que también puede despertar viejas rencillas, viejas situaciones en la isla de Irlanda como tal, precisamente que derivaron en estos acuerdos de Viernes Santo, pero que sabemos que están ahí y que no ha sido necesariamente la solución perfecta. Entonces, poner el dedo en la llaga respecto de esta situación le puede salir a Boris Johnson bastante caro. Sabemos que ya se han pronunciado miembros de su propio partido en relación a esta iniciativa de ley, a esta propuesta de ley, en sentido contrario, y que dicen que definitivamente pues no sería quizá la mejor idea, que habría que trabajar en ella, y aún así lo que está empeñada es la palabra del gobierno del Reino Unido en la comunidad internacional. Y la palabra del Reino Unido pesa y debería pesar. Ya lo decía yo en la introducción, Damaso, esto le puede pasar factura a Boris Johnson y también al Reino Unido. No en este momento, en un futuro cercano puede empezar a cobrarles facturas en diferentes áreas. Sigo con Damaso para hacer la ronda a la inversa y quiero que manejemos este tema de adentro hacia afuera, de lo más pequeño hasta llegar al tema ya visto desde la óptica de la Unión Europea y desde el punto de vista de Bruselas. Hablo de Boris Johnson, Damaso, hablo del momento político en el que él está para tener que hacer este tipo de jugadas, como ustedes lo han explicado, a raíz del Partygate. ¿Cómo se encuentra la popularidad de Johnson entre los británicos, entre su partido, a nivel político?
¿Hay un declive o esto es una forma, unas patadas de ahogado, digámoslo así, para mantenerse? No, pues sin lugar a dudas no está en su mejor momento político, tanto que su propio partido promulgó o inició precisamente esta moción para quitarle la confianza, de alguna manera siendo sensibles a la voz pública, a la opinión pública de lo desastroso que fue, digamos, este asunto de estas fiestas durante la pandemia y el manejo que dio Boris Johnson, que no fue precisamente el de hablar con toda la verdad, ni el de justificar un asunto importantísimo que es el de la confianza. La confianza política es un activo dentro de la política del Reino Unido. Hay una cultura de confianza, el confiar en el otro, y esa es parte fundamental de cómo se ven ellos mismos. Y en ese sentido, Boris Johnson, sin lugar a dudas, pues no ha manejado bien esta situación. Su popularidad no está en su mejor momento, definitivamente, y al contrario, yo creo que vuelve a abrir una nueva puerta de debate y que también, sin lugar a dudas, va a tener resultados negativos sobre su propia persona, porque finalmente la moción no se terminó en la votación, la discusión puede revivir de alguna manera con todo este proceso y sí, además tomamos en cuenta que hay divisiones entre su propio partido. Entonces, Sí. sin lugar a dudas, esto va a ser bastante complicado. Oscar, lo menciona Damaso, hay una pérdida de confianza o por lo menos ciertas críticas por parte de diferentes sectores políticos y también dentro de los ciudadanos británicos, pero el proceder de Johnson siempre ha sido así, ¿no? Ir un poco en contra de los protocolos, de la forma de hacer política tradicional en el Reino Unido, un poco en contra de la corriente. Tal vez este es otro ejemplo de esa forma de él de gobernar y de llevar su país. Eso es correcto. Johnson es una suerte de populista de derechas y en buena medida eso es lo que lo llevó al poder y le permitió derrotar a una firme oposición de izquierdas. Sin embargo, tal parecería que su apelación a la confianza, a el bromear, al simplemente llevar la contraria, no le estaría dando la misma atracción que le había dado antes. En este momento el Partido Conservador se encuentra por debajo en todas las encuestas del Partido Laborista y eso que el Partido Laborista no ha hecho mayor oposición. Así que esto es simplemente el resultado de él mismo disparándose en su pie, como se dice aquí en Inglaterra. En efecto, no es solamente el Partygate y la pérdida de confianza, que además de ser una manera como se ven los británicos, como bien decía Damaso, también es un elemento importante a la hora de valorar los bienes económicos, dado que se trata en últimas de contratos, de acuerdos, y esto va desde adentro hacia afuera. Pero también hay en este momento una crisis muy grave de los costos de vida que están sintiendo en su bolsillo cada uno de los británicos. Y tal parece que en la isla de Irlanda, y en particular en Irlanda del Norte, el hecho de que Irlanda del Norte continúe siendo parte de la Unión Económica está produciendo unos efectos económicos diferentes. Y esa diferencia le va a hacer clara al votante británico la próxima vez que vaya a las urnas. Y es por eso que Johnson está en problemas. Oscar, me subo un escalón más saliéndonos de Downing Street y de Londres y me paso al Reino Unido. El contexto y las discrepancias que también ya está generando dentro del Reino Unido. Vemos a Escocia bastante inconforme con las decisiones que está tomando Londres. Ya incluso la ministra encargada o ministra de Escocia ha vuelto a poner sobre la mesa esa posibilidad de un referendo de independencia. Escocia quiere ser parte de la Unión Europea y Londres pues ha tomado esta decisión pese a que hubo un referendo allí en Escocia. También hay cierta incomodidad en Irlanda del Norte por todas estas discusiones que se dan con Bruselas y ellos en la mitad. A nivel de la unidad del Reino Unido, ¿este tema cómo se está manejando? ¿O esto está generando una fractura que podríamos estar comenzando a ver? ¿Hay fisuras que podría llevar a una desintegración del reino, tal vez? Sin lugar a duda, estamos viendo los primeros salvos de lo que va a ser una crisis política y una crisis constitucional.
Muchos ya habíamos predicho con antelación que el hecho de que Londres, Westminster, Inglaterra le hubiese impuesto tanto a Escocia como a Irlanda del Norte un Brexit que ninguno de los electores en estas dos naciones del Reino Unido había aceptado, iba por supuesto a azuzar los sentimientos nacionalistas en ambas naciones. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Las últimas elecciones locales en Irlanda del Norte le dieron un triunfo considerable al nacionalismo irlandés, a Sinn Féin. Y ustedes tienen que tomar en cuenta lo que esto implica, tanto en términos históricos como en términos de la obligación que tendría Londres de llevar a cabo un referendo acerca de si Irlanda del Norte se quiere unir o no al resto, a la República de Irlanda, dado que esto es parte de los acuerdos de Viernes Santo, el acuerdo de paz al que se refirió Damaso. Y no es ninguna coincidencia que al mismo tiempo Nicola Sturgeon, la primera ministra escocesa, hubiese sugerido que podría también llevar a cabo un referendo similar el año entrante. Sí. Así que lo que estamos viendo es una suerte de tormenta perfecta que empieza a rodear el gobierno conservador de Boris Johnson. Claro, ahí el único que estaría escapando un poco a estas discrepancias sería Gales, que todavía no ha tomado como una posición muy marcada frente a la posición que ha tomado Londres. Damaso, su opinión sobre esta tormenta perfecta que describe Oscar en su explicación y su análisis sobre la internidad, digámoslo, la cohesión del Reino Unido. Esa es la palabra que quería decir, la cohesión del Reino Unido a raíz de este problema. Claro, sin lugar a dudas, yo coincido con lo que menciona Oscar respecto a la posibilidad de una crisis constitucional, porque eso es lo que estaríamos quizá viendo si se abre un debate y se amplía precisamente este debate, y particularmente en la historia de Irlanda, porque es una historia pues muy diferenciada, digamos, historia común, catolicismo, el estar ellos mismos en una isla, la forma en que Irlanda del Norte forma parte, ahora sí que del Reino Unido, y estos acuerdos de Viernes Santo que buscaron poner fin entre estos ionistas a los que hacía referencia Oscar y los nacionalistas que buscan precisamente recuperar la identidad irlandesa, su lengua, su cultura, sus tradiciones, su propia religión católica. Y esto, sin lugar a dudas, lo que pudiera es abrir la caja de Pandora precisamente porque en los propios acuerdos de Viernes Santo se establece que es el propio pueblo irlandés el que tendría que definir el futuro de la región. Y también en este protocolo sobre Irlanda que se firmó en el marco del Brexit, también se establece que el pueblo y la asamblea norirlandesa tendría que verificar por ahí del 24, más o menos finales del 24, si va a continuar o no continuar con el protocolo. Visto de esta manera, se está dando la voluntad precisamente, la soberanía sobre este asunto al pueblo irlandés o norirlandés, dependiendo del caso, para hacer una definición sobre su futuro. Y esto, si se suma al ambiente político precisamente de Escocia, que como bien ya apuntaba Oscar, votaron por permanecer en la Unión Europea y está este ánimo, de alguna manera, público de que Escocia pudiera, una vez más, poder buscar este referéndum para continuar o no en el Reino Unido. Creo que es un juego bastante perverso, un poco por parte de Boris Johnson, pero hay que recordar que la forma política de Boris Johnson es siempre mirar al precipicio. Lo hizo en todo el proceso de negociación con la Unión Europea, lo hace siempre de manera común. Así trabaja él, lleva todo hasta el precipicio, que él mismo ve el precipicio como para empujar y radicalizar las acciones y quizá sacar la mejor tajada. Veamos si le resulta ahora. Bueno, hasta con el manejo de la pandemia fue así. Intentó tener una inmunidad de rebaño en el Reino Unido hasta que él mismo quedó contagiado en una UCI hospitalizado y ahí ya empezó a tomar medidas y apostarle a la vacunación masiva para hacerle frente a la pandemia de COVID-19. Me subo un escalón más, paso entonces a las instancias europeas y allí quiero conocer, Damaso, su opinión sobre esta pregunta que ponía yo sobre la mesa en la introducción del programa. ¿Alguien ha pensado en Irlanda del Norte? ¿Alguien le ha preguntado
a Belfast, ¿qué puede hacer en esta situación? ¿Qué medidas pueden tomar ellos en esta negociación que van a tener que hacer Londres y Bruselas, si es que la hay, si es que Bruselas permite una negociación y no activa mecanismos para poder hacer que estas salvaguardas de este acuerdo se lleven a cabo y forzar un poco al Reino Unido a respetar el acuerdo? ¿Qué puede hacer Irlanda del Norte entonces en toda esta negociación? Sí, bueno, como ya lo habían notado, Irlanda del Norte está facultada precisamente por su Asamblea de tomar una decisión dentro de algunos años de si permanece o no en este protocolo, si continúa en este protocolo de Irlanda, que como bien se apuntaba al inicio del programa, ha sido un protocolo sumamente complicado, difícil de sumar distintas posiciones y sobre todo el de respetar el espíritu precisamente de Viernes Santo, de no establecer una frontera dura. Sin embargo, pues sabemos desde la visión de Boris Johnson y de algunos de sus correligionarios, ellos están viendo que necesitan recuperar el mercado de Irlanda y necesitan recuperar la soberanía del Reino Unido sobre Irlanda, particularmente pues en estos casos de las normas de la Unión Europea que aplican en Irlanda, de la jurisdicción del Tribunal Europeo y otros asuntos. Entonces, puesto de esta manera, Irlanda, finalmente, un punto histórico es precisamente el de mantener esta frontera abierta. La propuesta de ley de Boris Johnson estaría cambiando precisamente esta parte del juego y de una negociación que, sin lugar a dudas, formó parte del acuerdo de retirada del Brexit en su conjunto y que en ese sentido, pues estarían vulnerando no solamente el propio acuerdo del Brexit, sino también se estaría vulnerando la voluntad del propio pueblo irlandés. Hay que decir, sin embargo, que desde hace varios días la Asamblea norirlandesa permanece pues cerrada, francamente, precisamente porque no han habido estos acuerdos entre estos gobiernos de ambos bandos, precisamente en temas como este, y de hecho sobre este tema. Entonces, sí hay también un gran debate dentro de la propia Irlanda del Norte sobre este tema y que por lo que vimos que se cerró la Asamblea, pues el tema no es nada fácil. Sí. No es nada fácil. Me subo un escalón más, Oscar, allí en la ciudad de Londres. Paso a hablar ahora de la Comisión Europea. Me voy de Belfast hasta Bruselas, porque allí la Comisión ya ha reactivado ese procedimiento de infracción. Esto quiere decir que le da 2 meses al Reino Unido para que se retracte de este tipo de modificaciones que le quiera hacer a este protocolo, a este acuerdo alcanzado. ¿Hasta dónde puede llegar Bruselas? ¿Qué implican estas infracciones contra el Reino Unido por no respetar los acuerdos pactados? ¿Qué medidas puede tomar Bruselas? Fue muy interesante escuchar hace unas horas al ministro de la Comisión Europea para Brexit, Maroš Šefčovič, quien, para unir esto con la pregunta anterior, sí ha visitado a Irlanda y de hecho en la rueda de prensa le pedía a los periodistas británicos que le preguntasen a los inversionistas y a los empresarios y a los ciudadanos irlandeses y norirlandeses qué es lo que ellos quieren. La estrategia de la Comisión Europea parece ser doble. De un lado, la zanahoria, de otro lado, el palo con el que puede golpear. El palo significa, como lo dijiste hace un momento, reactivar 2 procedimientos contra violaciones que habría cometido en el pasado el gobierno británico al no realizar los chequeos fronterizos que están acordados en el protocolo. Y de esa manera le hace llegar el mensaje al gobierno británico que va a utilizar las vías judiciales para penalizarlo. Esto podría llegar a implicar una serie de medidas de carácter económico. La Corte Europea de Justicia puede imponerle una serie de sanciones económicas que debería pagar el gobierno británico. Al mismo tiempo, Šefčovič hizo claridad acerca de que la Unión Europea está abierta a aplicar de manera diferente algunas de las partes del protocolo. Así que al mismo tiempo
que la Unión Europea hace claro que no está dispuesta a renegociar el tratado, dado que fue alcanzado tras 4 años de negociaciones. Al mismo tiempo se muestra abierta a la aplicación diferente del protocolo. A dar varias concesiones al Reino Unido. Cito algunas de las palabras de Maroš Šefčovič, quien es el vicepresidente ejecutivo comunitario responsable de las relaciones con el Reino Unido, que es la persona de la que estaba hablando Oscar. Ha dicho que es inconcebible e inaceptable este movimiento que ha dado el Reino Unido, pero siempre ha dicho que hay margen para soluciones consensuadas a condición de que el Reino Unido acepte también negociar. Oscar, ¿Londres negociará? Es lo más probable. Al final, como decía Damaso, el estilo de gobierno de Johnson es hacer que todos contemplen el precipicio, hacerle creer a sus electores que él está dispuesto a llegar hasta ese borde si es necesario, y en el momento en el que ya se ve perdido, da unos pasos atrás. Seguramente Londres va a negociar, seguramente va a atender este llamado a la Unión Europea a entrar a un tipo de bilateralidad para llegar a acuerdos diferentes sobre la aplicación del protocolo, pero sí va a tardar en hacerlo, porque como dijimos al comienzo, buena parte de este giro por parte de Londres se explica en términos políticos. Y Johnson en este momento tiene que volver a dar la apariencia de ser firme, de recuperar, como dijo Damaso anteriormente, la posición de Londres en una Irlanda del Norte que además ya se expresó, porque en las elecciones anteriores, de nuevo, hace unas 3 semanas, el pueblo norirlandés dio su voto mayoritario a el movimiento nacionalista, lo que implicaría que el apoyo para la separación de Irlanda del Norte del resto de Gran Bretaña y volver a unirse a la República de Irlanda no está tan lejos. Y por supuesto no hemos contemplado el otro actor importante acá, que son los Estados Unidos. Sí, ya iba a hablar justamente de Estados Unidos y las implicaciones a nivel internacional. Una siguiente instancia, si en estos 2 meses Londres no da marcha atrás a estos reclamos o este deseo de hacer modificaciones, la Unión Europea podría llevar esto justamente hasta la justicia europea, que también tiene competencia y contesta a Londres en cierta manera. ¿Es un escenario posible, dado estos movimientos de Johnson y esta necesidad de mostrarse como un hombre fuerte que desafía a la Unión Europea? ¿Qué piensa usted, Damaso? Sí, sin lugar a dudas, podríamos o no podemos descartar la posibilidad de que sea una artimaña política de Boris Johnson, precisamente la de presionar en este sentido, para obligar a abrir este protocolo de Irlanda y poner algunos de los elementos que pues, el Reino Unido estaría buscando. Si bien es cierto, la Unión Europea dijo de manera muy clara que no va a renegociar este protocolo de Irlanda, también sabemos, sin embargo, que la Unión Europea siempre se mueve rutas del derecho internacional, del derecho comunitario y sus propias instituciones, y seguir un caminito burocrático judicial que es la reactivación precisamente de estas sanciones, la reactivación o incluso el poner otras nuevas sanciones en el caminito para que llegue al Tribunal de Justicia Europeo, pues forma parte precisamente de este caminito burocrático judicial y que en el ínterin se abren estos tiempos de renegociación o de flexibilización de ambas partes. Pero en este caso teníamos nosotros efectivamente que tomar en cuenta que no sería una negociación bilateral Londres, Unión Europea, sino para ser justos tendría que ser trilateral, precisamente contemplando a los norirlandeses, ¿no? A lo que es su voluntad, porque estamos hablando ya de millones y millones y miles de millones de euros que están vinculadas precisamente al mercado de la Unión Europea, inversiones, empresas. No es algo fácil que se pueda borrar de un plumazo de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, efectivamente, tendría que ser una negociación muy compleja de las 3 partes. Ya que usted lo pone sobre la mesa, Oscar, hablemos de Estados Unidos, que es tal vez uno de los países que ha jugado como
el gran garante de esos acuerdos del Viernes Santo y también está allí presente para un posible acuerdo comercial que el Reino Unido desea firmar, un acuerdo de libre comercio entre Washington y Londres que precisamente iba a suplir esas necesidades comerciales que iba a dejar el Reino Unido una vez dejara la Unión Europea. Ese acuerdo todavía no ha llegado, no fue acordado durante el gobierno del presidente Trump y es una deuda pendiente en la relación Londres-Washington, pero aquí se mete el componente de Irlanda del Norte y esta acción de Estados Unidos de ser como el gran garante de estos protocolos. ¿Qué puede hacer Estados Unidos allí? Irlanda del Norte es un tema importante e interno para la política estadounidense. No es solamente un tema de política exterior, puesto que la comunidad irlandesa tiene una gran influencia en el Partido Demócrata en particular y de manera aún más particular en el sector que representa Joe Biden. Biden ha hecho claro cada vez que ha visitado Gran Bretaña, lo hizo la última vez que estuvo en Glasgow, que por supuesto tiene un interés personal, además de político, en la protección de los acuerdos de Viernes Santo. Y el intento por parte de Londres de manera unilateral desconocer parte de Brexit y hacerlo bajo el pretexto de que con ello estaría respetando los acuerdos de Viernes Santo, constituyen con toda claridad y para todos los espectadores, incluyendo a los Estados Unidos, un pretexto que no parece ser convincente. Sí. Así claro. Que Londres se está arriesgando además a que le sea llamada la atención por parte de su socio geopolítico más importante. Sí. Además, en un momento en el que Johnson es percibido en Washington como alguien que estaba más cercano a Trump que a los demócratas. Su posición no es la mejor en este caso. Claro. Damaso, para ir cerrando ya el tema, me quedan pocos minutos para el programa. Escalo esto a otro piso más arriba y es cómo le cae a la Unión Europea este problema con Londres, este movimiento de Boris Johnson en la coyuntura en la que está en este momento la Unión Europea, con una guerra prácticamente al lado de sus fronteras, con unas discrepancias con Rusia, no muy cercano con Estados Unidos, esa relación difícil o tensa o extraña que tiene con China por el contexto en el que está. ¿Cómo le cae esto a Europa en este momento? No, sin lugar a dudas es el peor momento de llevar a cabo una acción como la que hizo Boris Johnson, particularmente porque en primer lugar pues se vulnera así claramente todo el derecho internacional. Se vulnera la palabra, se vulnera el honor del Reino Unido respecto a otros acuerdos, porque ¿qué pudiéramos esperar si se puede llegar a otro acuerdo que después puede ser vulnerado nuevamente por el Reino Unido y que finalmente pues su capacidad, su honor, digamos, pues sí se ve debilitado? Y por el otro lado, como bien apunta, son momentos que se requiere una gran cooperación y solidaridad a nivel europeo que incluye, por supuesto, al Reino Unido frente a las amenazas rusas en Ucrania y que pudiera escalarse a otros países. Y esto, sin lugar a dudas, da la idea de una desunión, ya no una desunión netamente jurídica como fue el Brexit, sino una desunión jurídica, política, geopolítica pudiera ser en este sentido, y que no es el mejor momento para llevar a cabo este tipo de acciones, definitivamente. Además que deja muy mal parado también al Reino Unido frente a otros socios comerciales sobre el manejo que le está dando a los acuerdos. ¿Qué pensarán algunos países africanos? ¿Qué pensarán algunos de países asiáticos con los que tiene una estrecha relación comercial sobre este manejo? Que ellos simplemente pues cambian los acuerdos de forma unilateral a su antojo y a su beneficio propio. Me queda un minuto para hacer las conclusiones. Comienzo entonces con Óscar en la ciudad de Londres. ¿Qué va a pasar en toda esta disputa? No hay bola de cristal, siempre lo digo, no sabemos el futuro de este tipo de coyunturas, pero desde su punto de vista, desde su óptica, ¿qué cree que va a suceder entre Londres y la Unión Europea? Dos cosas. De una parte, Johnson está enfrentando una tormenta política interna perfecta. Vamos a ver cómo se intensifica esa tormenta.
y esa tormenta va también a afectar la unión con el resto de Europa, que debería ser aparente en la coyuntura actual. Las fisuras se están haciendo claras y eso, por supuesto, no es conveniente, no solo para la Unión Europea, sino para el resto del mundo. Y Dámaso, en la Ciudad de México, su conclusión sobre lo que puede suceder en estas discrepancias. Bueno, el Reino Unido va a seguir esta política que ya implantó Boris Johnson hasta donde le alcance su vida política, que a lo mejor lo vemos caer antes de lo previsto. Y por el otro lado, la Unión Europea, también como estas constituciones, derecho comunitario, va a continuar, digamos, este camino y va a tratar de garantizar por todos los medios precisamente estos derechos de Irlanda como isla y de Irlanda del Norte en particular. Pues a Dámaso y a Oscar les agradezco por haber hecho este análisis para la audiencia de France 24, habernos acompañado en el programa. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales y por supuesto seguir con la programación de France 24. Siga con nosotros.